Nico, yo tengo una crisis y es que yo veo que la gente los dueños de startups, los founders, están muy enfocados en levantar capital y a veces no están tan preocupados por vender. Parece que están más preocupados por levantar capital que por vender. Tú tienes dos empresas, una que creció orgánicamente, Imagine Apps, y otra que es una startup donde te has dedicado a levantar capital, que es Dapta. ¿Cómo ves tú esa diferencia entre la preocupación por las ventas cuando hay crecimiento orgánico versus cuando es una startup y hay que levantar capital? Es un dilema que veo todo el tiempo también. Mucha gente que me pregunta con mucho foco en el levantamiento de capital a la hora de hacer un negocio, como quiero empezar un negocio, ¿dónde levanto capital? Y pues definitivamente no es la primera pregunta que se debería hacer uno en ningún escenario, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Que son mundos completamente diferentes. Una startup y una empresa no startup, que sería una empresa normal, tienen motivaciones, tienen proyecciones y tienen visiones muy diferentes y por consiguiente la forma de construirlas también es muy diferente. Entonces, yo arranqué con Imagine Apps, que es una empresa de servicios tradicional, desarrolla tecnología, pero no es un producto de software, es una empresa tradicional. Prestamos un servicio, nos pagan, ya está. Por el otro lado, las startups tienen que primero salir, construir un producto. Ese producto tiene que tener el potencial o tiene que tener la visión de ser algo gigante, o sea, estratosférico, algo que ya de verdad sea demasiado grande como para que haga sentido una inversión de un inversionista de capital de riesgo, que pueda generar unos retornos de pues, sumas inimaginables de dinero. Entonces, como la naturaleza del negocio es muy diferente, en una empresa no startup, pues normalmente yo estoy preocupado en vender, porque si no vendo, pues no como, ¿no? Y dentro del mundo de las no startups están empresas de servicio y empresas de producto. Y si uno va a construir un producto físico, igual tiene que financiarse de algún lado, levantar capital de, no sé, bancos o socios capitalistas o lo que sea, construir una fábrica, hago mi producto y salgo a venderlo, pero igual hay que venderlo. En servicios uno puede vender, recibo mi plata y sigo creciendo, ¿cierto? Pero la startup, como es un proyecto, un experimento de algo tan grande, pues para construir la primera versión de ese proyecto, de ese producto, que sea vendible, que sea un buen producto, que se destaque en el mercado, pues va a requerir un nivel de inversión muchísimo más grande que un banco no te va a dar, que un inversionista de capital normal no te va a dar, que solo te va a dar el inversionista de venture capital. Entonces creo que son mundos muy diferentes. El error más grande que veo es que la gente piensa que la filosofía de la startup de levantar sumas muy grandes de capital aplica a una empresa no startup. Y eso sí es el error más grande, porque eso solo funciona si tu proyecto, tu empresa, tu producto tiene el potencial de ser algo extremadamente grande, inimaginablemente grande. Ya. Y si no, pues no hace sentido el modelo, porque nunca vas a llegar a retornarle la plata al inversionista que te invirtió, ¿no? Ahora, pues yo nunca he llegado a ese punto, ¿no? Entonces en Imagine Apps hice una normal, Ujú. reinvertí todo. Ahora en Dapta empecé levantando capital de VC, hicimos una ronda muy buena y estamos en el proceso de seguir creciendo, pero no hubiera levantado $1 millón o lo que hemos levantado en total, $1.200.000, si no supiera que puedo construir esto para hacer algo que eventualmente va a vender $1 billón, $10 billones, y que esa inversión que en este momento parece muy grande va a parecer como nada en 5 años, 7 años. Y si te entiendo bien, ahorita con Dapta, primero te preocupaste por conseguir esa ronda para poder tener el soporte económico de construir lo que estás construyendo. Y después te empezaste a preocupar por las ventas, por decirlo así. Bueno, yo creo que tengo una personalidad un poquito diferente. O sea, yo siempre vendo antes de construir. Ok. Entonces, Dapta arrancó dentro como un proyecto interno de Imagine Apps. Ahí vimos que había mucho interés de parte de clientes de Imagine Apps y clientes externos, y ahí decidimos convertirlo en una empresa aparte. Entonces, de entrada yo ya sabía que ese producto iba a tener un interés de mercado. Entonces ya con eso arranqué con algunos clientes. Ahora no ganaba ni cerca de lo que
vendía o lo que facturaba en ImageUp. No vendía prácticamente nada al principio. Pero yo sí siempre me preocupo por salir a validar con el mercado lo más rápido posible. Gran parte de nuestro primer año en Dapta, que llevamos año y medio, el primer año fue construir el producto, pero para mí construir el producto es que cada semana que tienes una versión nueva se lo muestras a un cliente, se lo muestras a un usuario y miras si te va a pagar o no te va a pagar. Claro. Si te paga, fantástico. Si no te paga, pues bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir para que pague? También depende mucho del tipo de startups, ¿no? Como uno se guía de lo que ha visto en películas y en noticias que hablan de rondas de inversión gigantes. Claro. Y uno mira Facebook, por ejemplo, que no se preocupó por monetización hasta mucho tiempo después. Pues esos son casos del 0.0001% de empresas del mundo que se pueden dar ese lujo de construir algo y aguantarlo sin ventas durante mucho tiempo para que en algún punto explote eso y las ventas recuperen todo el capital de ahí para atrás, ¿no? Que se ve mucho también en Deep Tech, en compañías que son mucho de hardware, donde tienes que construir, no sé, Elon Musk con sus cohetes. Entonces depende mucho del tipo de empresa. En software como Dapta, pues tú puedes construir algo muy ligero, incluso tú mismo programarlo y salir a venderlo si te compran bien, si no te compran, seguir iterando hasta que ya te compren. Llega un punto donde ya el producto es lo suficientemente bueno como para que sí lo puedas salir a vender y la gente te lo compre predictivamente y replicablemente, ¿no? Pero hasta ese punto tienes que seguir desarrollando el producto todo el tiempo. Buenísimo. ¿Cuándo es el momento? O sea, tú a un founder, si tienes aquí 50, 100 founders, que todos venden cosas diferentes, ¿cuándo es el momento para que ellos se empiecen a preocupar porque su equipo de ventas sea un gran equipo de ventas? Hay una pregunta que hay que hacerse antes de esa pregunta y es ¿en qué momento debo tener equipo de ventas? Y eso es algo que yo he venido iterando mucho. Y hay 1000 videos de YouTube y 1000 libros que te van a decir muchas cosas. Unos te van a decir, no, tiene que haber founder-led sales. Uh-huh. No, que el founder tiene que reclutar muy rápido el primer vendedor para que se encargue de eso y construya el playbook. Creo que hay una pregunta fundamental, es ¿quién construye el playbook de ventas en la startup? ¿Lo construye el founder o contrato un VP de ventas? Uh-huh. O traigo un junior y yo le doy el playbook de ventas. Cuando yo empecé en Imagine Apps, las primeras ventas que yo hacía eran coacheadas o me apoyaba mucho mi papá. Uh-huh. Y él, que es un súper buen comercial, me guiaba de cómo vender. Ahí mi papá no trabajaba conmigo, pero me guiaba mucho de cómo debía acercarme a un cliente, cómo vender, etc. Pero en esencia, David, mi socio y yo construimos ese playbook y luego construimos un equipo alrededor de eso. Esa pregunta creo que es la más importante al principio, como en qué momento traigo el primer vendedor. Y va a depender de las habilidades de los founders. Hay founders que no son muy comerciales, entonces les urge tener una persona de ventas muy temprano. Y ahí la siguiente pregunta es, ¿junior o senior? Y empiezan a haber muchas variables. ¿La empresa está fondeada o no está fondeada? ¿Tengo plata o no tengo plata? Porque si tengo plata me traigo al vendedor de, no sé, de Microsoft, que es un duro, y pues seguramente va a tener un resultado. El siguiente factor es, ¿quiero un vendedor, el que vaya a contratar, quiero un vendedor de Enterprise o quiero un vendedor de mercado medio? Entonces, creo que son muchas preguntas, pero la más fundamental que uno se tiene que hacer es en qué momento contrato la primera persona de ventas y si yo como founder tengo la capacidad de construir el playbook de ventas o tengo que traer a alguien para que me haga ese playbook y pues sigo iterando la respuesta. Bandita, tenemos con nosotros a Nico Rojas, Nicolás Rojas, cuando lo regañan, emprendedor desde los 13 años y hoy es un ícono en la comunidad startup en Colombia y en el mundo por sus empresas Imagine Apps y Dapta. Empezó en Colombia, pero hoy tiene clientes en México, en Perú, en Estados Unidos y Canadá. Y su historia de éxito ha sido publicada en Noticias Caracol, Portafolio, La República, Forbes. Algunos lo reconocerán como el superestrella de Starco hace un par de años también. Entonces, bueno, Nico, además cliente y amigo, es un tremendo honor tenerte aquí con nosotros. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de aprender en esta conversación.
Tere, Dan, muchísimas gracias. Para mí es un honor. Soy muy fan del podcast desde el principio, los primeros episodios. Entonces, creo que es un honor para mí poder compartir con ustedes. No, hombre, con madre. Empezaste a vender tecnología a los 13 años. ¿Cómo fue esa primera venta? Bueno, fue muy circunstancial. Yo le atribuyo mucho del éxito que he podido tener a la suerte y a estar bien parado en el momento correcto. Eso fue más o menos en el 2008, yo tenía como 13 años. Y el primer proyecto de software que hice fue porque tenía un familiar de España que quería hacer una página web. Y me preguntó, ¿conoces a alguien que sepa hacer páginas web? Y pues yo no conocía a nadie, pero yo sí había visto un curso en el colegio de cómo hacer páginas web. No, nunca había hecho una página web, había hecho el tutorial que hizo el profesor ese día y ya. Yo le dije, pues yo me le mido. Y fuera de eso, pues estaba pagando. Y para un niño de 13 años cualquier paga. Plata era increíble. Entonces le dije de una, yo me le mido, yo te hago tu página web y me puse a averiguar cómo trabajarla. Me apoyé mucho en la gente que conocía, en profesor del colegio, YouTube, no, YouTube todavía no, pero foros, lo que encontraba en internet, documentación de los softwares y saqué adelante la primera página web. Wow. Y me imagino que en ese momento, como que ser un niño de 13 años construyendo algo que no sabes, muy similar pues al camino de muchos startuperos que pues tienes la idea, pero los cómo pues los vas descifrando en el camino. ¿Qué crees que te ayudó a ti como a descifrar esos cómo? ¿Crees que hay una habilidad que has aprendido en el camino como para averiguar esas cosas que no sabes? Bueno, no sé si tengo una metodología o lo que he visto lo que me ha pasado a mí particularmente es que siempre he sido muy curioso y siempre me han gustado los retos. Entonces, para mí asumir un nuevo reto siempre me llenaba de mucho propósito y me entretenía mucho. Entonces, para mí, vamos a hacer una página web, bacano, chévere. O sea, vamos a averiguar cómo se hacen estas cosas nuevas. Vas a encontrarte con 1000 problemas como todo en la vida. Entonces, si uno lo coge como algo malo, como que por el primer obstáculo que tenga, entonces ya voy a dejar de hacerlo, puede ser muy complicado. Entonces, siempre tuve una mentalidad como de tomar los retos como algo interesante, algo que me iba a hacer crecer y entender desde el primer momento que las cosas iban a salir mal. Entonces, haciendo esa primera página web, pues ¿cuántas cosas salieron mal? Muchísimas. Yo creo que quedó muy mal y me pagaron por lástima con el niño de 13 años. Ni me acuerdo, pero estoy seguro que no quedó muy cool. Entonces, van a salir muchas cosas, pero creo que mi mentalidad siempre ha sido, vamos a asumir este desafío entendiendo como premisa que van a salir muchas cosas mal y que hay que encontrar cómo resolverlas una por una. Buenísimo. ¿Y cómo nace Imagine Apps? O sea, de tus 13 años a Imagine Apps, tu primer emprendimiento pues grande, ¿cómo es ese camino y cómo nace esta segunda empresa pues? Pues al principio yo me dediqué a hacer freelance, entonces comencé a conseguir algunos clientes por internet. De esa primera página web comencé a conseguir otra gente, me recomendaban. O sea, a los 13 años le seguiste, pues. Sí. Ok. Sí, comencé a trabajar en otras cosas. Me recomendaban, entonces era cool porque era como el niño que hacía páginas web y eso causaba gracia y confianza con las personas que me contrataban. Como que lo cogían como algo muy relajado, como, bueno, en últimas ayudé al peladito. Claro. Entonces, eso me ayudó a ganar confianza, a saber que podía hacer cosas cada vez de complejidad más alta. Y ya llegó un punto donde tenía mucho trabajo, ya tenía varios proyectos andando al mismo tiempo, me quería profesionalizar un poco. Y en ese momento tenía 17, era el 2012, y como era menor de edad, pues ni siquiera podía firmar un contrato. Mi papá tenía que firmarme los contratos. Entonces ya quería ser como un poquito más profesional. Sí. Y un día venía en el bus del colegio y le pedí al bus del colegio que me dejara en la Cámara de Comercio. Y entré y golpeé como, hola, quiero empezar una empresa. Me encanta. Si empiezo una empresa, ¿puedo firmar contratos? Ajá. Y el señor de la entrada me dijo como, sí. Hice la fila y me ayudaron súper, todo el mundo muy
abierto, o sea, no les causó gracia, no dijeron nada y fueron un niño abriendo una empresa. Yo creo que debe ser más común de lo que uno cree. Tremendo. Alguien me ayudó ahí y me dijo cómo era el proceso y ese mismo día creé la empresa. Ahora no es como que creé una empresa, sino simplemente fui, puse un papel y tenía una SaaS. Una SaaS. Sí. Y ya con eso entonces me sentía más profesional, como que me elevó psicológicamente, como ya tengo una empresa, tengo que ser más serio, tengo que hacer las cosas mejor. Pero igual seguí trabajando exactamente igual que... O sea, no cambió nada. Lo único que cambió es que ya no era Nicolás Rojas, sino era... En esa época se llamaba Imagine Innovación y Desarrollo. Tremendo. Ese fue como el primer nombre. Después seguí trabajando en proyectos cada vez más grandes. Ahí mi primo David, que había visto como mi pasión por la tecnología, él es administrador de empresas, conocía gente que quería hacer proyectos de software y comenzó a traer algunos proyectos para que los desarrolláramos en conjunto. Entonces nos volvimos socios y ahí ya arrancó un poco más formal Imagine Apps unos años después. Pero digamos, los primeros años igual éramos solo él y yo y ya, y de vez en cuando contratábamos algún freelancer. O sea, ¿cuánto tiempo tiene Imagine Apps? Imagine Apps la creé en 2012, David se unió tipo 2013. En 2013 hicimos el primer proyecto grande. Ajá. 2014 hicimos una aplicación para el álbum del Mundial que tuvo 1,5 millones de usuarios en 50 países. Ahí nos dimos cuenta como, wow, lo que hacemos tiene mucho poder y mucho potencial y mucha escala. Pero seguimos siendo David y yo como hasta el 17. En el intermedio David se fue a estudiar su maestría a Europa. Uh-huh. Yo fui a vivir a Londres trabajando como ingeniero de software. Y luego en 2017 ya dijimos como, bueno, ¿nos vamos a dedicar a esto full time? Sí. Y ahí ya se volvió como empresa, contratamos gente, equipo de desarrollo, diseño, marketing, y ahí ya se volvió como algo más empresa formal. ¿Cuáles dirías que son tus 1 o 2 aprendizajes de ventas de esas etapas iniciales de Imagine Apps? Bueno, el primer aprendizaje, eso es aprendizaje, no le voy a atribuir o no le voy a poner un atributo de valor, no voy a decir si fue bueno o fue malo, pero fue un aprendizaje. Cuando yo salía a vender con mi papá, íbamos a vender páginas web o algo y me acuerdo que encontramos que en Villa de Leyva, alguna vez que estuvimos en un paseo o algo, hablamos con algún dueño de un hotel y vimos que una página web le podía servir. Entonces nos dio por ir a venderle más páginas web a hoteles en Villa de Leyva. Ese fue nuestro nicho. Y mi papá en su proceso de ventas, pues mi papá no tenía ni idea de páginas web, ni de tecnología, ni de nada. Y yo un poquito más que él. Uh-huh. Pero mi papá le decía que sí a todo. Entonces el señor del dueño de hotel le decía como, ay, ¿podemos tener pagos online? Y mi papá, sí, claro, es última tecnología de pagos. Y podemos hacer reservas ahí por internet. Totalmente. Entonces, digo que no sé si el aprendizaje fue bueno o malo porque pues aprendí como a escuchar mucho lo que necesitaba el usuario. Tal vez la parte que no estaba tan clara en ese momento era decirle sí a todo así kamikaze. Claro. Pero me caracterizó mucho durante toda mi carrera no escondérmela a un reto. Y eso me salió mal algunas veces, pero me ha salido bien muchísimas más veces. Muchas veces me le mido a retos que tal vez otras personas, otras empresas no se han medido y eso me lleva a generar una relación de muy largo plazo. Entonces, creo que ese fue un primer aprendizaje, como escuchar muy bien cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres resolver, cuál es el dolor de ese cliente y ver cómo resolvérselo. Ahora, el subaprendizaje era decirle sí a todo, puede ser a veces bueno, es malo, la mayoría de veces malo. Y en general muchos aprendizajes de comunicación, de escuchar, de siempre poner al cliente primero. Yo era muy tímido, me costaba mucho trabajo tener esas interacciones y me costaba mucho trabajo también como poner a hablar a la contraparte, poner a hablar al cliente. Entonces fue algo que comencé a trabajar poco a poco porque es clave y creo que es uno de los principios de ventas, ¿no? Como uno tiene que preguntar y poner a hablar a la otra persona en vez de uno dominar una conversación de ventas. Nosotros nos conocimos en la torre de WeWork de la 93. En paz descanse. Como por esas épocas, ¿no? 2017, en el 17, sí, claro. 2018. Sí. ¿Cuáles eran los retos que ya cuando te volviste esta empresa formal de vamos a tener empleados y demás, cuáles eran esos retos de ventas que eventualmente te guiaron
para buscar o considerar un entrenamiento con nosotros? Bueno, los retos de ventas que teníamos eran vender. O sea, nosotros... Que haya dinero. Sí, cuando decidimos ya lanzarnos full, lo primero que hicimos fue sacar una oficina en WeWork, que era de lo más caro. O sea, yo creo que pagábamos en pesos colombianos como 2.200.000 pesos, algo así. Sí, como $500. $500 por 2 escritorios. Uh-huh. Una oficinita chiquitica. Sí, claro. Y era como el hype de WeWork. Todo el mundo quería WeWork. El edificio estaba lleno, si se acuerdan. Hacían fiestas. Era hermoso, güey. Aparte, en esos tiempos era como el único edificio de WeWork en la ciudad. Entonces era como... cerveza ilimitada. O sea... Que parecía un bar los viernes por sí, la noche. no. Parecía una rumba total ahí adentro. Exacto. Entonces nosotros... No me acuerdo por qué dio ese arranque, pero dijimos como, no, vamos a ser una empresa de verdad, tal. Pero nos comprometimos a eso y ninguno de los dos tenía plata. O sea, yo no tenía ahorros. Cero. Yo para ese punto ya había trabajado haciendo proyectos de software, pero me gastaba todo. David venía de tener otro emprendimiento, entonces tampoco es como que tuviera capital para invertir en nada. Teníamos 0 pesos. Y me acuerdo que sacamos esa oficina en WeWork. Entonces era el primer costo que teníamos, porque no nos pagábamos nosotros. Y era el primer costo que teníamos y ya entonces el primer mes el reto era tenemos que vender $500 para pagar la oficina. Y bueno, ¿y cómo vendemos $500? Entonces ahí comenzamos a explorar diferentes canales de traer clientes. El primer canal que exploramos fue, bueno, estamos en el edificio más hypeado de Colombia y Latinoamérica y una de las empresas más cool del momento, puerta en puerta. Entonces nos íbamos por todas las oficinas de WeWork. Hola, hacemos software, los podemos ayudar haciendo páginas web, plataformas, tal. Así conseguimos algunos clientes. Me acuerdo que repartíamos como flyers a la hora del almuerzo y ahí conseguimos algunos de los primeros clientes. Buenísimo. Sí, luego probamos eventos, entonces íbamos a eventos, hablábamos. Pero lo que les decía, yo era muy tímido. Y para ese punto, pues yo ya había pasado por varias fases de creación de contenido. Había tenido un canal de YouTube, había sido profesor en Udemy. Pero es muy diferente grabar un contenido de video producido, etc., que interactuar ya en persona con alguien. Entonces, yo había tenido miles de estudiantes en Udemy, miles de suscriptores en YouTube, views, un montón. Mucha interacción con comunidad. Pero en persona me costaba mucho trabajo. Súper tímido. Entonces creo que ese fue uno de los primeros retos, porque yo iba a los eventos, entonces me iba a un evento todo el día y no hablaba con nadie. Con nadie. O sea, solo iba, me sentaba, escuchaba las charlas, salía por un café y volvía a entrar. Y, o sea, no lo excuso en que estaba chiquito, porque pues ni estaba tan chiquito, tenía 21, 22 años. Era simplemente que yo pues, no estaba acostumbrado a eso. Me acuerdo que, no sé si la primera, pero una de las primeras veces que interactué con ustedes fue porque le pedí a Dan un coaching para un evento de networking que yo tenía en Miami. Entonces, fuera que me iba mal en el networking acá y en los eventos acá, no sé por qué me inscribí para ir a un evento en Miami, que fuera de eso me costó un montón de plata. Y era tu primer viaje a Estados Unidos, Era la primera vez que yo iba a Estados Unidos. Pues yo sé hablar inglés bien, no, por ese lado no me preocupaba, pero nunca había interactuado. Había tenido clientes americanos, pero nunca había interactuado con gente americana, nunca, en persona. Mi experiencia viviendo en Inglaterra me ayudó mucho, pero ahí era empleado en una empresa, entonces no tenía como que salir a buscar y a cazar. Entonces para ese evento estaba bien nervioso porque había hecho una inversión, tiquetes, hotel, tal, evento, ya un evento como de 3 días, muy... Desde afuera se veía como que iba a poder sacar muy buenos prospectos y dije, no, entonces tengo que aprovecharlo, tengo que hablar con un profesional. O sea, ibas a ese evento a buscar prospectos. Sí, ese era tu objetivo. Mi objetivo era vender. Okay, era como, hay que vender más en Estados Unidos, porque yo tenía algunos clientes que venían de cuando era freelance, pero eso no era suficiente para cubrir nuestros gastos fijos de oficina más salarios y creo que ya teníamos un par de personas. Entonces mi objetivo era ir y vender. Y entonces busqué quién me puede ayudar. Pues por esa época ustedes hacían charlas en el edificio de WeWork y creo que todavía no eran
como tan masivas como eran en algún punto, pero y pues uno los veía ahí por ahí todo el tiempo y hablábamos tal. Llegamos a estar en oficinas una frente a la otra. Éramos Sí, vecinos. ¿Te acuerdas que éramos vecinos? vecinos? Sí, 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 claro. Y entonces, pues de ahí los conocía. Que no, pues Dan me puede ayudar a resolver o a entrenarme un poquito para que al menos le pueda hablar a alguien. Y entonces, hola Dan, hicimos un coaching Sí. en una de esas salas de ese WeWork, así, tablerito, todo. Hola Dan, no, mira, esta es la situación tal y quiero ir a vender. Y no sé si te acuerdas de esa sesión, pero lo primero que me dijiste es como, bueno, lo primero que tienes que pensar, lo primero es que tienes que comenzar a pensar es que no vas a vender, sino a hacer amigos, a conectar con gente y a conocer sobre las otras personas y como quítate el estrés de que vas a ir a vender y que si no vendes va a ser un fracaso. Porque yo era como, no, tengo que vender, si no vendo va a ser un fracaso el viaje y estoy preocupado, no sé si voy a vender. Y ahí fue como una de las primeras cosas muy puntuales que necesitaba para mejorar en ventas. Y fuiste al evento. ¿Y qué Fui al pasó? evento. Entonces, a ver, el coaching de Dan, no me acuerdo mucho del contenido, pero sé que absorbí y funcionó porque aquí estoy. ¡Estamos vivos! Ahí vamos. Entonces, el primer consejo que me diste fue que dejara tener la presión de vender y que fuera a hablar con gente y que me interesara en la gente, que pusiera a la gente a hablar como cuéntame qué haces, me hice un par de preguntas claves, como ¿qué te trajo a este evento? Creo que era una. ¿De dónde eres? ¿Qué te trajo a este evento? ¿Qué te ha llamado la atención? Como hacer muchas preguntas. La primera persona con la que hablé, me acuerdo fue que como en la fila era el evento era en el estadio de béisbol de Miami. Entonces había como salitas y un escenario O principal. sea, no conforme con tu timidez, no decidiste irte como a un evento que No, iba a no, disparar era- toda tu introversión. Sí, Lo iba queda claro a que le explotar. entras, que los retos no son un problema para ti. Exactamente. Entonces era como un evento gigante y había una tarima y luego había como salitas con diferentes charlas y cosas como más enfocadas en temas específicos. Y la primera persona con la que hablé fue como en la fila de los perros calientes. Como, hola, ¿qué te trajo acá? O sea, como cuadriculadísimo. Pero comenzamos a hablar, tal. Y en ese evento conocí un par de personas con las que incluso hoy en día pues no somos amigos ni hemos hecho mil negocios, pero nos seguimos hablando y los tengo en redes y de vez en cuando hablamos. Entonces pude hablar con un montón de gente, pude conocer un montón de gente. No creo que haya salido ningún negocio de ahí, pero sí sé que de gente que conocí ahí, muchos después me recomendaron a otras personas que necesitaban lo que nosotros hacíamos y logré capturar algo de demanda por ese lado. Pero pues en términos generales estuvo bien porque como que me expuse y me sentí muy bien, muy, muy bien. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo logras esas primeras ventas para Imagine Labs, apps para tener esa atracción de, bueno, ya como, ya no con ese miedo de tengo que vender $500 para pagar la oficina, sino ya como, ya podemos hacer estas inversiones, podemos apostarle a estos otros proyectos? Eso fue cuando comenzamos a vender como más predeciblemente, comenzamos a generar leads por ads en Facebook. Y era muy bueno porque no había mucha competencia. El desarrollo de software es caro y pues en esa época más. Entonces el ticket no es como vender hoodies en redes sociales. Estás vendiendo servicios de miles de dólares. Entonces no había mucha competencia en publicidad en Facebook. Hoy en día pues todas las fábricas de software pagan Facebook Ads, pero en esa época no tanto. Y David se inventó como unas campañas de videos muy enfocadas en los dolores de los potenciales clientes. Entonces grabamos unos videos muy didácticos. Me acuerdo uno que era como, el 2018 es el año de las apps en Colombia. Las empresas que tengan interacción con sus clientes y no tengan apps se están quedando atrás, ¿verdad? Y muy animado, como lo que hoy en día uno ve todo el tiempo en TikTok, Claro. versión 2017, 2018. Y con eso capturábamos leads y pues ya un funnel muy normal, ¿no? No era que recibiéramos miles de leads, recibíamos algunos muy buenos
Y muy rápidamente nos dimos cuenta que llegábamos a tomadores de decisiones muy buenos, en empresas grandes. Cerramos ahí una empresa con la que al día de hoy seguimos teniendo negocio. Uno de nuestros clientes más importantes llegó a través de Facebook Ads. De hecho, su gerente comercial, de mercadeo de esa época nos vio en Facebook Ads y luego entró a trabajar con nosotros en Imagine Apps. Entonces fue como una historia súper cool y seguimos trabajando con la empresa. Conocimos emprendedores, mucha gente muy interesada en desarrollar software, que uno diría el tomador de decisión no está en Facebook viendo contenido de Facebook, pero lo hablábamos hace un rato, todo el mundo está en redes sociales y nos ayudó mucho ser, pues no sé si primeros, pero no había mucha competencia. ¿Cuál es una venta o la venta de la que estés más orgulloso? La venta de la que estoy más orgulloso. Tengo un cliente en Arizona, uno de nuestros clientes más grandes que llevamos trabajando muchísimos años. Nos encontró por Google buscando empresas de software. Nos encontró su asistente por Google. Hablamos con el asistente, nos filtró, dijo, se ve bien, nos pasó con ya el dueño de la empresa. Hablé yo con el dueño de la empresa. Es una empresa que está en comunicaciones y media, entonces trabajan con advertising, temas de televisión, internet para negocios en Estados Unidos, muy, muy grande. Nos estaba comparando con varias otras empresas de software. En Latinoamérica venía a trabajar con una empresa muy buena en Brasil. Y me acuerdo que él decía como, no, quiero trabajar con una empresa que yo le vea mucho potencial, que podamos crecer en conjunto. No estoy buscando el líder del mercado, pero sí probablemente alguien que pueda llegar a crecer y a evolucionar con nosotros para volverse muy bueno. La venta la logré como generando ese rapport con el cliente, como haciendo que el cliente viera, conocí mucho de su historia, le pedí que me contara su historia, cómo había empezado, tal, sus primeras empresas, una historia muy similar a la mía. Y al final logré que él se viera como muy reflejado en lo que yo estaba haciendo. Y eso fue el inicio como de un partnership que hoy en día seguimos teniendo muy, muy fuerte. Hemos trabajado muchos proyectos de software muy interesantes que se logró porque arrancamos con una confianza muy alta. Luego comenzamos a ejecutar y el nivel de expectativa y de calidad que tenía esta empresa, este personaje, era demasiado alto. Entonces nos forzó a nosotros también a subir nuestro nivel para darle la talla después de haber logrado una venta que no era fácil y cumplirle. Ya una vez pasada esa fase, como listo, ya hay confianza comercial, ya hay confianza técnica, los upsells comenzaron a generarse. Entonces ya nos comenzó a soltar muchísimo más negocio para otras de sus empresas, conocidos, referidos, y eso fue como un camino de crecimiento muy, muy claro, pero que los stages fueron ganarse la confianza comercial, cerrar el primer negocio, ya demostrar confianza operativa y luego ahí en adelante ya comenzar a crecer y seguir creciendo. Entonces ese me gustó mucho. Luego, en 2018 trajiste a tu papá y le delegaste la dirección comercial. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidiste delegarlo? Luego, ¿cómo lo delegaste? Es una súper bonita historia. Mi papá siempre fue mi inspiración en términos generales. Mis papás, porque son gente muy, muy trabajadora. Mis papás nunca fueron emprendedores. De hecho, pues yo no conozco emprendedores en mi familia. Pero mi papá siempre tuvo, no sé cómo llamarlo, pero como que siempre me programó toda mi vida como para que tuviera una empresa. Entonces él me decía mucho como tú no deberías ser empleado, tú deberías tener empresa, tú deberías construir tu propia cosa, tener gente que trabaje en tu compañía y crecer, tal. Entonces mi papá siempre fue una inspiración muy grande y él estudió comercio internacional. O bueno, no sé, no me acuerdo cómo se llama el nombre exacto de la carrera. Me va a matar cuando escuche esto porque es muy feo. El caso es que estudió algo con comercio internacional. Y trabajó en el área de comercio internacional muchos años, pero su rol era muy comercial. Entonces era muy de salir a vender, conseguir clientes para navieras y para freight forwarding y para llevar carga de un continente a otro.
Cuando nosotros comenzamos Imagine Apps, pues mi papá me apoyó muchísimo desde el principio, desde que no había nada. Me acuerdo que cuando ya vio que era algo como muy serio, en ese momento mi papá me compró mi primer computador Mac. No me acuerdo en qué momento fue, pero pues no fue algo fácil para él, digamos que significaba una inversión importante y era como que estaba poniendo todas sus fichas en lo que yo estaba haciendo. Entonces, siempre le he tenido mucho agradecimiento porque tuvo mucha confianza y creyó mucho en lo que podía llegar a hacer. Y llegó un punto donde mi papá estaba en un punto donde ya la empresa había madurado, ya no era como Nicolás escribiendo el software a las 2 de la mañana todos los días, sino como que ya tenía pies y cabeza y ya veía como que estábamos próximos a seguir creciendo y que nos estaba yendo bien. Entonces se dio la oportunidad de que trabajara con nosotros, pero no fue como que llegó y no había nada, sino ya había unos cimientos, pero nos faltaba mucho profesionalismo para el siguiente nivel. Entonces me acuerdo que él llegó y lo primero que hicimos fue él llegó en septiembre 1 del 2019 y estábamos como por octubre, noviembre proyectando el próximo año. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer la proyección de ventas, vamos a hacer un presupuesto del próximo año. Entonces nos sentó a David y a mí, tal. Ahí ya trabajaban unas 10, 12 personas en la empresa. Salita de WeWork, como toda la magia que pasó durante muchos años ahí. Bueno, vamos a hacer el presupuesto. ¿Cuánto hemos vendido este año? ¿Cuánto proyectamos cerrar este año? Tanto. No me acuerdo. Perfecto, listo. Entonces el otro año apuntémosle a X y crezcamos 8%. Y yo, 8%. 8% no es nada, o sea, no. La inflación, vamos a güey. crecer 8%. Sí. Y mi papá, como no, pues que toca hacer un presupuesto, que podamos cumplir, que podamos ir progresivamente creciendo. Me dicen mucho eso a mí en la empresa. Yo como no, o sea, así no vamos a llegar a ningún lado nunca. O sea, el presupuesto del otro año tiene que ser 2 veces lo que vendimos este año y no hay otra opción. Estoy tratando de recordar los números, pero creo que por esa época habíamos vendido 500 millones de pesos colombianos. ¿Eso cuánto es en dólares? $125,000. Ok, listo. Entonces, para ese momento yo decía, no, pues el otro año tenemos que hacer... $300,000 o algo así. No, yo decía... ¿Tú querías el doble? Ah, bueno, sí, el doble, 300,000, algo así. Ajá. Y él, no, pero 8%, no, es que eso no tiene sentido. ¿De dónde sacas 100% de crecimiento? Eso no tiene sentido, así no funcionan las cosas, eso no se va a cumplir. Y yo, bueno, ya, fin, 2X es el presupuesto del próximo año, ya. Y bueno, empezó el año, y creo que el siguiente año fue pandemia. 2020, claro. Sí. Entonces empezamos súper bien. Me acuerdo que habíamos vendido, creo que estoy diciendo los números mal, pero bueno, no importa. Si en 2019 habíamos vendido 500, solo en febrero del 20 vendimos como 220. O sea, la mitad de lo que vendimos en todo el año pasado. Veníamos con todas. Y ahí mi papá ya había dicho como, bueno, sí, tal vez sí se puede. Los pelados saben lo que están haciendo. Veníamos, y en marzo de 2020 fue nuestro peor mes histórico ever, de 220 que facturamos en febrero, creo que bajamos a 45 en marzo o abril. Uno de los 2 meses fue el peor mes de la historia. Y eso fue súper estresante y como, bueno, ¿qué vamos a hacer con la compañía? Vamos a tener que despedir gente, está duro, la gente no está comprando software, obviamente, el mercado está muy quieto. Lo que están invirtiendo está en otras áreas, nuestro tipo de cliente se vio afectado por la pandemia, lo que sea, no nos estaba dando el número, entonces súper estresados. Y ya después comenzamos a crecer poquito a poquito y al final terminamos creciendo creo que 2.5, o sea, vendimos como 1,250, algo así. Tremendo, güey. Y ahí mi papá fue como, bueno, listo, sí, se puede. Funciona la vaina. Ajá. Pero fue muy cool porque le metió mucho profesionalismo a nuestro proceso de ventas, como bueno, cómo nos vamos a organizar. Yo había hecho el entrenamiento con Salner, entonces yo era súper obsesivo con el submarino y el comercial de 30 segundos y los acuerdos previos, tal. Mi papá entró mucho en esa onda, si te acuerdas, él iba mucho a las charlas, a los entrenamientos, hoy en día sigue yendo siempre. Correcto.
Pero también le metió mucho profesionalismo a la gestión de las ventas. Entonces era así súper estricto con el CRM, con las propuestas las enviaba a los 20 minutos. Yo me demoraba en enviar una propuesta 3 días, 4, una semana. Entonces reunión con prospecto y yo, ay sí, después te mando la propuesta. Y a los 4 días pues ya eso estaba frío. Entonces le aprendí como mucho método y también súper juicioso. Yo nunca había visto una persona profesional, pero entonces él llegaba, empezaba a trabajar a las 8, terminaba a trabajar a las 5, hacía todo lo que tenía que hacer. Y yo lo miraba, yo decía, ¿cómo? No tengo esa disciplina. Entonces me enseñó muchas cosas. Chévere. Oye, ¿cómo me gusta mucho esto que cuentas? Me identifico porque, pues nosotros no fue hasta este año que tuvimos un vendedor tiempo completo. O sea, yo he tenido mucho equipo que hace varias cosas y que además vende yo mismo, ¿no? Como pues co-CEO de la empresa y entreno y además vendo. Y cuando contratamos a José, nuestro primer comercial full time, pues se nos empezó a liberar demasiado tiempo para poder vender. Me imagino que tú sentiste lo mismo. Tú eras medio CEO, todólogo, llega tu papá y ya le metes un poder comercial full a la empresa por primera vez. Sí, creo que como lo vivimos nosotros es... Yo igual seguí vendiendo y seguí trayendo mucho negocio nuevo y creciendo las cuentas actuales, las que teníamos en ese momento. Entonces fue como otro impulso de saber que eventualmente, si por alguna razón alguno no cumplía con su meta, pues se iba a compensar creo que esa es la magia del equipo, ¿no? Como que la meta es del equipo. Y si todos superan la meta, pues fantástico. Pero si hay un mes donde uno tal vez no está en el cumplimiento de la meta y el otro sí, pues se logra igual el crecimiento que uno está buscando. Entonces, para mí como gerente fue un poco más de tranquilidad de si no existo mañana, se van a poder seguir manteniendo, tal vez no el mismo nivel de ventas, pero se van a poder seguir manteniendo las ventas. Em, pero en mi caso particular no fue como ya delegación total, porque yo tengo la particularidad de que mi principal canal de ventas es la marca personal. Entonces lo que me llega por TikTok, por LinkedIn, por directo. Y pues no es el caso en muchas empresas. Entonces creo que es algo que es muy de mi perfil, que tengo un muy buen pipeline siempre de negocios que me llegan gracias a eso. Y tú cierras esos leads, los leads que llegan por tu marca personal, ¿tú te encargas de ellos o ya estás en el punto donde delegas algunos? Pues en Dapta prácticamente ninguno, porque ya entran en el sistema. Ok. Es que es muy diferente la venta. Las dos son ventas consultivas porque son productos muy... Uno es un servicio de desarrollo de software ultra consultivo. El otro es un producto que también requiere cierto nivel de entender cuál es el dolor, cómo se implementa. Pero es que Dapta, como es un producto, entonces en muchos casos yo le puedo decir al prospecto que me llegue directo a mí por LinkedIn o marca personal, Dapta.ai, crea una cuenta, úsalo. Cuando llegues al límite gratis, hablamos. Ok. Entonces, la naturaleza del producto creo que se presta para que yo simplemente lo descargo o al producto, o si ya es pues un ticket o un partnership o algún proyecto que sé que va a tener como una importancia estratégica en el largo plazo, esos sí son los que yo me enfoco. Ya. ¿En qué momento decides lanzarte a Estados Unidos? A vender, quiero decir. No sé si... A ver, es difícil responder esa pregunta porque yo arranqué con clientes americanos como freelance. Entonces comencé trabajándoles a ellos, pero cuando no había nada. Y después nosotros teníamos un volumen de ventas que tampoco era como que teníamos una operación comercial que ameritara, no sé, dedicarle esfuerzos de mercado solo a Estados Unidos o solo a una región en específico en Imagine Apps.
intentamos muchas cosas, nos fue mal en muchas cosas. Hicimos un soft landing con una empresa. Hicimos 2 soft landings, uno en Estados Unidos, otro en Canadá. ¿Qué es un soft landing? Un soft landing es cuando le pagas a una empresa para que te ayude a abrir el mercado local en el lugar donde quieres vender. Entonces, normalmente son empresas que se dedican a eso, como te ayudan a prospectar. armar tu playbook de esa región y te ayudan a conseguir algunos clientes. Con eso nos fue muy mal, pero creo que nos fue muy mal no tanto por ello, sino porque no teníamos una propuesta de valor muy bien definida. El desarrollo de software es un commodity. Uno puede comprarle desarrollo de software a Imagine Apps o a Globant o a 400 empresas en India o a 1000 empresas en Rumania. Entonces, si uno no tiene una propuesta de valor muy bien estructurada, es difícil vender y mucho más difícil vender en Estados Unidos, porque la clave de Estados Unidos es la especialización. Estados Unidos es un mercado especializado. Latinoamérica por el tamaño del mercado, son mercados más generalistas. Entonces, yo en Colombia, pues el GDP de Colombia son como 400 billion. Es menos que el GDP de Florida. Entonces, para yo ser relevante en Colombia, tengo que venderle a todas las industrias software. Pero si yo voy a Estados Unidos, ni siquiera a Estados Unidos, a Florida, y solo le vendo hospitales, seguramente tengo un mercado más grande que en todo Colombia vendiéndole a todo el mundo. Entonces creo que no nos fue bien en esas primeras experiencias de soft landing porque no teníamos una propuesta de valor diferenciada, no teníamos claro cuál era nuestra posición en el mercado y simplemente era hacemos software. Y eso pues es un reto muy grande por el tipo de negocio. Cuando uno ya mira un producto Dapta que es supremamente diferenciado, que tiene unas características y unos atributos de valor que objetivamente son diferentes versus otros productos del mercado, el discurso de ventas es mucho más fácil porque tu propuesta de valor es muy clara. Entonces nosotros hacemos que las empresas pequeñas y medianas implementen inteligencia artificial en sus procesos de forma fácil. Entonces, no somos ChatGPT porque ChatGPT igual requiere que tú sepas un montón de cosas y no te va a automatizar un proceso. Tú le escribes y te responde y ya, pero no te automatiza un proceso. Por el otro lado puedes construir tu propio software, pero eso ya es muy complicado y una persona, un cristiano común y corriente no lo puede hacer. Entonces la propuesta de valor está muy, muy diferenciada y el nicho de clientes a los que llegamos también está muy claro. Entonces ahí con Dapta es otra cosa completamente diferente, es mucho más fácil la venta, el ticket es mucho más bajo, entonces necesitamos un volumen de clientes mucho más grande, el funnel es más grande, etc. Entonces, hablé de 1000 cosas, pero cuando empecé a vender en Estados Unidos, desde el principio, no sé si hoy en día con Imagine Apps lo hayamos descifrado, pero con Dapta, después de las experiencias que hemos tenido, pues ese sí lo tenemos mucho más descifrado y por eso también yo me fui a vivir a Estados Unidos. Si tú le fueras a decir, o sea, si estuviera aquí sentado un emprendedor o un dueño de negocio que está pensando abrir en Estados Unidos, juntando toda tu experiencia entre Imagine Apps y Startup y Dapta, ¿cuál es el paso a paso? Si le pudieras dibujar un paso a paso, ¿qué le dirías que sería como la manera en que a lo mejor a ti te hubiera gustado hacer las cosas, que a lo mejor no sucedió así, pero cómo lo harías si estuvieras empezando ahorita? Súper buena pregunta. En esta operación. Creo que he tenido muchos fracasos intentando vender en otros países. En algún punto con Imagine Apps intentamos vender en México. Fue un desastre, perdimos un montón de plata. Creo que lo primero sería, hay que tener una propuesta de valor muy clara y un nicho de clientes muy claro, especialmente en Estados Unidos. En Colombia, tal vez en México, en Chile, Perú, Latinoamérica, uno puede ser más horizontal, pero Estados Unidos es un país de especialistas. O sea, en Estados Unidos tú puedes encontrar una empresa millonaria que vende cortinas azules de cuerdita y solo vende cortinas azules de cuerdita y es un billonario el dueño de esa empresa. Porque la economía es supremamente grande, entonces se da para la hiperespecialización. Entonces tú coges un segmento. Fintech, listo, fintech. Es un vertical, pero dentro de fintech hay lending, hay, no sé, cobranzas, hay consumidor, hay banca empresarial, hay subverticales que en Estados Unidos, uno de esos subverticales te puede volver billonario.
si lo dominas lo suficientemente bien. Entonces, lo primero que yo le diría a una persona que está intentando ir a Estados Unidos es, hay que entender muy bien la propuesta de valor, segmentar muy bien el mercado. El acercamiento comercial horizontal no va a funcionar y va a quemar mucha plata intentándolo, a menos de que tenga un producto ChatGPT, mejor dicho. Exacto, claro. Que pues es 0.0001% de la población. Entonces, segmentar muy bien. Y luego, creo que el otro consejo que daría es, si ya uno se va a comprometer al mercado de Estados Unidos, comprometerse al mercado, irse allá. Claro. Irse allá. Yo creo que de los negocios que he conseguido de tickets significativos en Estados Unidos, ninguno ha sido por Zoom, ninguno ha sido por videollamada. No sé si soy solo yo, no sé si es, no sé, registro mal en Zoom. Hay gente que dice que me veo muy bravo en videollamadas cuando soy un dulcecito en persona. Entonces, Confirmo. entonces, pues eso pasa mucho. Y en persona, pues ya las dinámicas son muy diferentes. Y yo personalmente, los tickets grandes que he podido cerrar en Estados Unidos, todos han sido en persona. Y yo soy muy de viajar y maletear. Entonces, que conseguí una cita con un cliente en Houston, pues vamos a Houston y vamos a comer y le damos la mano al señor y lo miramos a la cara y que vea que no somos unos colombianos que se van a desaparecer en 15 días. Esa generación de confianza me parece importante. Entonces, esa sería como la otra parte del consejo, como meterse allá. Ya cuando uno se mete y comienza a tener interacciones con personas, los referidos comienzan a fluir muy fácilmente, las dinámicas cambian completamente. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante lo que dices de la hiperespecialización, porque yo siento que está empezando a pasar en América Latina. A nosotros nos pasó, digamos, este año, hemos hecho un trabajo muy intensivo de rediseñar nuestro programa de Sales Mastery y fue precisamente porque notamos un cambio en el mercado. Nosotros Sales Mastery existe en las franquicias de Sandler desde que nacieron. O sea, fue creado por David Sandler. O sea, literal, se ha vendido por más de 60 años. Pero yo creo que estamos entrando a un momento en el que la gente que te compra quiere tener absoluta certeza de que tú entiendes el tipo de problemas que ellos tienen. Y eso significa que tienes que especializarte. Y que quizá ese mismo problema lo pueden tener otros mercados, pero tienes que haber dominado ese mercado para después expandirte. Y siento que a veces la tentación del emprendedor es como que querer hacer muchas cosas. Justo lo platicábamos en otro episodio reciente, que mucha gente trata ese crecimiento horizontal de voy a vender cortinas y entonces también voy a vender sillones y también voy a vender recámaras y también voy a venderle a hoteles y también voy a venderle a la gente que está haciendo remodelaciones en su casa y oficinas también, por supuesto. Y entonces empiezan a ver como una variedad de productos y algo que yo he tenido claro desde hace algunos años y que es básicamente lo que hemos empezado a construir es como volverte más como Apple. O sea, empezar con esos pocos productos que pueden tener variantes entre ellos. ¿Sí? O sea, tú compras un iPhone y ya cuando el iPhone está muy establecido como un teléfono inteligente y un smartphone, y ya era el rey de la categoría, entonces ya era como tenemos el mini, tenemos el Pro, el Max, el bla, 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 que si color este, que si color el otro, pero por dentro no hay tanta diferencia y es bastante escalable en cuanto a las diferencias entre uno y otro. Eso es obviamente en un producto físico. En nuestro caso fue como ¿cómo podemos lograr la transformación que nuestro nicho o avatar que elegimos hiperespecializado quiere y con base a esa transformación, entonces ampliamos los productos. Te consigue esa transformación en X cantidad de tiempo, te lo consigue con más acompañamiento, menos tiempo, más inmersivo. Entonces, esas son las diferencias, pero no es una diferencia de a le genero más ventas y al otro ¿me entiendes? O sea, le genera otra cosa, otra transformación, ¿no? Entonces creo que eso eventualmente va a llegar a pasar en América Latina. O sea, querer hacer todo para todo mundo y sobre todo cuando estás empezando, me parece que puede ser un error muy grande. Entonces me encanta que lo digas y que pues ya lo tengas como súper validado, ¿no?
Sí, sí, total. O sea, ahí lo que yo creo es que el problema con eso en América Latina es que los mercados no van a ser lo suficientemente grandes. Porque si yo solo me meto en ese, tengo que tener un plan, depende del tipo de empresa. Si yo quiero tener un Claro. lifestyle business que me genere lo suficiente para vivir y vivir muy bien, top 1% del país, pues Se puede. Claro. se puede con un nicho y dominando ese, ni siquiera dominando ese nicho, siendo muy bueno en ese nicho. Pero si yo quiero construir de nuevo el dilema de startup o no startup, si voy por camino startup, yo tengo que tener la mentalidad de que esta cosa va a ser enorme. Y ese enorme tal vez lo voy a hacer arrancando con este nicho, pero tengo claro desde el principio que necesito 7 nichos más. Entonces depende del tipo de empresa. Y creo que lo otro importante es que no todas las empresas deberían buscar digamos, esa expansión. A mí lo que más me gusta de expandirse internacionalmente, ni siquiera expandirse internacionalmente, a mí lo que más me gusta de vender en Estados Unidos es que cuando uno vende en el mercado más competitivo del mundo, te fuerza a subir la barra y a volverte mejor. Si estás acostumbrado y eres la cabeza del ratón vendiéndole a las empresas de América Latina, pues probablemente estás compitiendo con otras empresas de América Latina. Pero cuando te están evaluando y te están comparando con el de Corea del Sur, con el de Rumania, con el de India, con el de Sudáfrica, con el de Argentina, ahí ya tu nivel tiene que ser Top of the line, claro. nivel clase mundial. De un inversionista que le dice a eso Olympic Level. O sea, cuando tú estás jugando en los mercados locales, pues ser más o menos te va a dar. Pero ya si quieres salir a vender en Estados Unidos no compran por precio si no hay calidad. Entonces, el primer factor es calidad. Y si vas a vender allá, pues primero tienes que mostrar calidad. Entonces, cuando estás allá, ya eres como que eres atleta olímpico. No eres Michael Phelps todavía, pero puedes participar en en la carrera de los olímpicos, ¿sí? Y pues puedes competir. Ahora, si ya quieres ser el mejor, pues necesitas otro nivel más, pero no eres regional, sino ya pues clase mundial. Tú que tienes las dos empresas, tienes la empresa de crecimiento orgánico, que en un buen año puede crecer a un 2.5%, pero pues no sé si ese 2.5x, no sé si ese 2.5x es sostenible, no sé cuántos años de 2.5x han tenido. Mientras que Dapta, probablemente 2.5x es muy poquito, porque pues tienes compromisos con inversionistas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Incluso me gustaría preguntarte si tienes alguna preferencia por alguno de los dos estilos de vida como dueño. Es que creo que, o sea, si tengo alguna preferencia por los estilos de vida, no sé porque todavía estoy tratando de descubrirlo todo, ¿no? Entonces, ya hice uno, Sí. no sé si exitosamente o no, pero pues ya tuve una experiencia, estoy teniendo otra experiencia, entonces estoy tratando de vivir como todas esas experiencias. En la experiencia de startup, pues esto ya es un compromiso de muy largo plazo y la idea es vivir el ciclo completo del VC, que es levantar capital, construir producto, crecer exponencialmente y eventualmente buscar un exit que puede ser salir a la bolsa o vender la compañía. Entonces, pues estoy muy lejos de cumplir ese ciclo. Creo que yo siempre lo que he querido hacer, y de hecho lo dice mi saco, yo siempre quiero probar que en Colombia se puede construir software de talla mundial, porque así es y se ve todos los días, y aquí empresas de software outsourceadas con talento local de las universidades locales han construido productos de software que usa todo el mundo todos los días. Tremendo. Pero nunca hemos tenido una empresa colombiana de software que sea realmente global. Tenemos algunas multilatinas muy conocidas, empresas como Nutresa, incluso pues Ecopetrol, que es un referente muy importante, Tecnoglass, que en la bolsa la está ultra rompiendo, pero no hay ninguno de software puro. Entonces mi misión siempre ha sido como vamos a hacer la empresa de software bandera de Colombia y poner a Colombia en el mapa del software global. Argentina tiene varias, tiene Globant, tiene Mercado Libre, México tiene Softec, que también es muy grande, Brasil tiene 3 o 4, pero en Colombia hay un talento que esa siempre ha sido mi misión. Entonces, pues es una misión muy grande, ¿no? Y para lograr esa misión, en Imagine Apps arrancamos
con ese objetivo en mente, pero nos dimos cuenta muy rápidamente que es muy difícil ese crecimiento orgánico si quieres llegar a volverte ese Referente, monstruo global. claro, sí. Y probablemente nos hubiera tomado... Estoy convencido de que Imagine Apps en ese camino de crecimiento, pues hubiera llegado a ese rol en 15 años, 20 años, no sé. El objetivo con Dapta o la misión con Dapta para mí sigue siendo la misma, pero con un ángulo diferente de el capital, el VC, acelera todo. Entonces tal vez no se va a lograr en 20 o 30 años, tal vez se puede lograr en 5 a 10. Y esa es la apuesta, ¿no? Como que se puede acelerar mucho ese crecimiento. ¿Cuál prefiero? Pues no sé. Estoy contento construyendo Dapta, tenemos una visión muy grande, hoy en día tenemos 16,000 organizaciones usando nuestra plataforma y eso pues es muy muy emocionante. El crecimiento también es completamente diferente, o sea, llegar a, no sé, hitos como los primeros 1,000 millones en ventas en Imagine Apps fueron 4 años, 5 años, Dapta fue al año 2, entonces menos del año 2. Entonces, ese crecimiento sí, pues es desproporcionado, pero la naturaleza del negocio también es desproporcionada, porque ya gastamos mucho dinero construyendo un producto muy bueno que ya hasta hace muy poquito podemos comenzar a salir a vender infinitamente con un margen altísimo. Entonces, no sé, me gusta mucho lo que estoy haciendo, pero no digo que no haya disfrutado toda la parte de Imagine Apps. Yo creo que hay que hacer un compromiso para entrevistar a Nico en 2034 y hacerle la misma pregunta. Total. Sí. Oye. Va a tener miedo. Sí. Va a estar rayando los 40 y... Tienes 72,000 seguidores en TikTok y 24,000, casi 25,000 en LinkedIn. ¿Cómo te ha ayudado? ¿A qué oportunidades o qué oportunidades de venta para tu empresa o para tu persona han llegado a ti por tener esa marca personal tan fuerte, por apostarle a hacer contenido en redes? Lo pregunto porque pues hay muchos dueños que pueden decir, ay, no voy a estar bailando y no voy a estar haciendo cosas en TikTok, porque aparte en TikTok no hay dueños, entre comillas. Entonces, nada, quiero saber cuáles han sido tus resultados con esa apuesta, ¿no? Claro. Entonces, los resultados impresionantes. ¿Qué saco de ahí? Negocios, muchos negocios. O sea, primero no soy influencer, porque entonces la gente hoy en día que tiene 10,000 seguidores, entonces es influencer y su negocio es vender publicidad de cosas. Yo nunca hago publicidad. Las pocas publicidades que he hecho son de negocios que están en mi industria. Por ejemplo, alguna vez hicimos algo de unos cursos que estaba haciendo la Universidad del Rosario con Samsung. Yo hago mucho UGC, o sea, si me gusta un producto. Alguna vez tuve un video viral usando la tarjeta de Jeeves. Si me gusta un producto, lo muestro. Lo que me ayuda mucho es a generar mucha confianza. Entonces creo que en uno de los módulos de alguno de los programas de Sander hay como los métodos de prospección, entonces están prospección pasiva y prospección activa. Dan está sorprendido de que yo sea buen estudiante. Yo estoy seguro que... De ninguna manera. O sea, brother, yo sé que tienes el perfil del que tiene todos los apuntes. No, tengo el submarino dibujado por ahí en mi cuaderno. Sí, con distintos colores y todo. Me las sé todas. Y mi papá es más fan de Sandler, entonces siempre es como, bueno, no me están llegando leads por tal lado, entonces mi papá saca el gráfico de prospección pasiva, prospección activa. ¿Por qué no intentábamos tal? Webinar, no sé qué. Me encanta. Entonces, bueno, creo que es muy importante tener los canales de prospección activos, o sea, que te esté llegando gente, pero tiene que haber algo que funcione en piloto automático que todo el tiempo te está nutriendo de nuevos leads, o si no, no es sostenible la cosa. Porque algo que he visto en Dapta comparado con otras compañías es que si yo mañana pago todo nuestro marketing digital, en orgánico, igual seguimos sosteniendo el negocio tranquilamente. ¿Cuántos otros negocios pueden darse el lujo de decir eso? Muy pocos. Entonces,
ahí es donde la marca personal entra a tener un componente muy fuerte. Porque primero, es un factor de ventaja competitiva muy grande. Construir eso toma tiempo, toma mucho tiempo. Es un efecto compuesto, no es pues, 70,000 seguidores, sí, pero arranqué con 1,000 en YouTube en el 2010. Claro. Y luego fui saltando en plataformas y eso se va generando la bolita de nieve que de vez en cuando tienes algunos eventos virales y eso te potencia aún más, pero eso no se puede generar artificialmente de un mes a otro. Eso es algo que tiene que ser constante. Y lo que genera con la gente que ve tu contenido y que se siente cercana a ti es que genera mucha confianza. Entonces, si ya te vieron en videos, esto me pasa todo el tiempo, llegan a una llamada de ventas conmigo y me dicen, siento que te conozco de toda la vida. O sea, siento que te conozco como si fueras mi amigo. O sea, sé qué almuerzas, sé a dónde te gusta ir para comer, en dónde trabajas, cómo te sientas. ¿Sí? Pues, ese nivel de confianza es imposible darlo de ninguna otra forma. Pero también es una apuesta de muy largo plazo, porque esa persona no te va a comprar al otro día que pones el video. Y es un error que comete la gente, como decir, bueno, va a hacer un TikTok y al otro día voy a tener 15 clientes nuevos. Así no funciona, es un efecto compuesto que va pagando los mejores intereses en el más largo plazo. Entonces me ha servido para conseguir negocios muy buenos con clientes de tickets, pues en desarrollo de software a medida los tickets son altos. En Dapta también nos han llegado muchas empresas muy interesantes con tickets muy buenos, que uno pensaría, bueno, de pronto se pueden vender cosas por $10 o $20, pero ahí está todo el mundo. Y si no está todo el mundo, están sus hijos o sobrinos Claro, o tíos que o primos que te comparten el video. Claro. Y genera un beneficio muy, muy grande. Entonces creo que tener ese canal de prospección siempre abierto de gente que te está llegando sin que tengas que invertir plata es una ventaja competitiva grande. No es para todo el mundo y tampoco es para que, no creo que todos los dueños de negocio tengan que hacerlo, pero en caso de, no tienen que ser ellos tampoco, o sea, en mi caso es muy particular porque puedo contar una historia que conecta mucho con la gente. Pero hay muchos ejemplos de muchas empresas que lo han logrado con sus equipos de marketing y eso se puede replicar. Buenísimo. Buenísimo. ¿Qué crees que has hecho diferente en ventas que va en contra o es un poco diferente a lo que promueve o se promueve en la cultura startupera de ventas? O sea, alrededor de cómo hay que vender. Lo primero es la parte como esa parte de la prospección en redes, la generación de contenido. Creo que eso es algo que yo siempre he hecho y me he diferenciado por hacerlo diferente a otras compañías. Me he esforzado mucho, por ejemplo, por probar que en TikTok se pueden generar negocios de B2B de un muy buen ticket con contenido que toma el tiempo que uno se toma en editarlo. Eso creo que especialmente en B2B no es muy habitual. O sea, en B2C tal vez sí. Y uno ve en Estados Unidos, por ejemplo, que se volvieron virales con el Stanley y aquí en Colombia el pollo de frisbee en TikTok es viral. Entonces uno lo ve como mucho en el B2C, pero tú piensas cómo se lleva eso al B2B, que es lo que yo he hecho siempre. Funciona exactamente igual. Lo que pasa es que toca darle un ángulo más personal. Con Imagine Apps yo nunca logré despegar la cuenta de la empresa. Nunca. En TikTok no sé cuántos seguidores tenemos, pero no debemos tener más de 1,000, 2,000. En Instagram 7,000, 8,000 en todo el tiempo que llevamos. En Dapta sí lo logramos descifrar. Dapta solo este año creo que hemos ganado como 20,000 followers. Millones de views con la cuenta de la empresa. Entonces, yo ya lo había desbloqueado como a nivel personal, la creación de contenido y la atracción de atención de la gente con la marca personal, que luego sutilmente uno lo lleva al negocio, pero nunca lo había logrado directamente con la empresa. Y eso ya lo pude lograr por primera vez este año con Dapta y está funcionando espectacularmente porque yo miro mi costo de adquisición de cliente y miro el costo de adquisición por pauta paga o por orgánico en redes y me doy cuenta que si apago esta parte puedo seguir teniendo un negocio con un costo de adquisición bajísimo. Buenísimo. Sí, claro. Entonces creo que es algo que he hecho diferente y que recomiendo que también más gente haga porque es barato, como
como obviamente uno quiere que sea el costo de adquirir un cliente, y es sostenible en el largo plazo y no es replicable por tu competencia. O sea, mi competencia no puede salir a construir un mecanismo de atracción de clientes nuevos de un día para otro, le va a tomar años. Claro. De hecho, hace poco estaba viendo un episodio de un podcast que me gusta mucho que se llama Diaries of a CEO, los diarios de un CEO, y entrevista a una chica americolatina que me encanta, que llevo muchos años siguiéndola, que se llama Cody Sánchez. Y Cody habla mucho de comprar negocios aburridos y básicamente como modernizar, tipo comprar una lavandería y le metes tecnología de que para crear citas, para, o sea, automatizar los pagos, membresías, hacerle SEO, y pones que alguien la opere y básicamente es como una inversión que tiene un retorno casi que garantizado porque son cosas que la gente va a seguir usando, o sea, no importa la innovación que existe en el mundo, la gente va a seguir lavando ropa. Y una de las cosas que ella decía es que el modelo de los artistas hoy en día o de los actores ya no está tanto, o sea, pues claro, hacen su dinero con shows, espectáculo y todo eso, pero mucha parte de su inversión se está yendo a comprar empresas que después ellos con su marca personal la están mencionando en sus redes personales y le llevan tráfico a esa empresa. Lo vemos, o sea, con The Rock y su tequila, o sea, sabes, como que todos estos artistas, todos esos actores están creando como ese modelo de que invierten en una marca y con su marca personal están llevando tráfico orgánico todo el tiempo a esa marca. ¿Sí? Entonces es como un poquito replicar ese modelo hacia el B2B. Y pues si otras personas lo han hecho, al final al B2C, porque pues un tequila es de consumo, pero pues hay muchos que lo están haciendo de forma directa. Inclusive el de Diaries of a CEO hace muchos anuncios de empresas que él termina siendo dueño. Literal. Y todo el podcast, sus anuncios son de empresas que él tiene, que él es dueño. Total. Y no, el tráfico que les va a llevar es una locura. Hay muchos ejemplos muy, muy cool. Hay un podcast, también ha pasado mucho con podcasts. Hay un podcast que se llama 20VC de un chico londinense que entrevistaba inversionistas de VC, founders, y pues creo que debe ser el podcast de VC más escuchado del mundo. Y eso le dio ahorita para levantar uno de los fondos de inversión más grandes de Europa. Levantó como $400 millones porque tuvo en su podcast a billonarios, los mejores founders del mundo, los mejores inversionistas del mundo. Y ese manejo de la atención de ese segmento lo llevó a capitalizarlo, creando uno de los mejores fondos de inversión. Entonces, creo que se ve mucho por todo lado y si uno puede crear ese influencer que sirva al negocio, pues es brutal, porque además hay mucha más confianza, ¿no? O sea, la mayoría de influencers que hay en el mercado son como tiendas de barrio que te venden, que te promocionan jabón y claro, cereal. Cualquier cosa. Y llegas con alguien que te está vendiendo servicios de B2B serio, que tiene todo su contenido estructurado hacia un beneficio muy particular. Ustedes en ventas, por ejemplo, o yo en software, pues es muy difícil de replicar. Es una ventaja competitiva muy grande. Adapta le está yendo muy bien, la están rompiendo. Y para empezar a hablar de Adapta, me gustaría preguntarte, todas esas ventas que estás haciendo, ¿de qué tamaño es tu equipo de ventas? Una persona. Ok, una persona, listo. ¿Cómo estás vendiendo tanto que no eres tú, además? Es otra persona. Sí. Paula. ¿Cómo estás vendiendo? ¿Qué está haciendo Adapta para vender tanto con una persona? Bueno, en Dapta nosotros somos un producto para automatizar procesos con inteligencia artificial. Y los procesos que más automatizamos son mercado y ventas. En mercado, generación de contenido, en ventas, todo lo que tiene que ver con prospección y manejo del funnel de ventas con inteligencia artificial. Nosotros llegamos a un punto donde tenemos un modelo freemium, donde un usuario llega a la plataforma, cualquier persona entra a adapta.ai y si quiere automatizar algún proceso, entra, crea una cuenta, comienza a usarlo, gratis. Y como muchos productos freemium del mercado, tiene un límite y cuando llega a ese límite, paga. Entonces, tenemos mucho tráfico orgánico que llega, crea una cuenta, comienza a explorar. Y tenemos otro tráfico de pago que ven una publicidad, crea una cuenta o agenda una demo. Las demos pueden ser grupales o pueden ser individuales.
En algún punto eso creció muy, muy rápido. O sea, pasamos de hacer 40, 50 nuevas organizaciones registradas en la plataforma por semana, Ajá. 40, 50 por semana, a 500 y luego a 1000. Hoy en día estamos como en 1000 nuevas por semana. 1000 nuevas organizaciones se registran a la semana. A la semana, sí. Eso puede ser desde una empresa de 2 personas. Nos enfocamos mucho en negocios pequeños y medianos. Estamos descubriendo el nicho con el que vamos a crecer más y por ahora lo que más tenemos son agencias de mercadeo. Ok. Entonces nos llega 1000 leads que crean una cuenta y que usan el producto. Ahí tenemos alguna data, podemos saber quiénes usaron más el producto, quiénes no lo usaron tanto o quién no terminó ni siquiera su registro. Cuando saltamos de esos 40, 50 a 1000, pues lo primero que yo pensé es cómo atendemos toda esa demanda, porque sabemos que si llamamos a todo el mundo, hay más probabilidad de que conviertan a pagos. Pero una persona, ¿cuántas llamadas puede hacer al día? O sea, no se va a cumplir y encima de eso tiene que hacer demos y encima de eso tiene que enviar propuestas. No se puede. Entonces yo hacía cálculos en mi cabeza y decía, listo, vamos a contratar 3, 4 personas. Y mi equipo en Dapta, especialmente Felipe, que es el Chief Revenue Officer, él siempre tiene una filosofía de cómo podemos resolver ese problema sin meterle gente. Ok. Y nosotros, siendo automatizaciones de AI y de marketing, dijimos, pues metámosle una inteligencia artificial que cada vez que llegue un nuevo lead, lo llame y lo prospecte. Y si sí lo prospecta, que hable con Paula. Y si no es nuestro cliente, pues no le volvemos a hablar. Y si lo prospecta como un cliente potencial estratégico, pues que hable con Nicolás. Pero ya llegan solo los leads más calientes. Okay. Lanzamos eso. Fue un reto porque entonces tocaba encontrar cuál es la mejor plataforma, la voz. No había muy buenas voces en español, pero ya hoy en día, a medida que pasan las semanas, los meses, la tecnología que hace posible esto avanza demasiado. Entonces sí. OpenAI saca un nuevo modelo, Eleven Labs, que es la plataforma que usamos para voz, lanza nuevas voces. Hay 1000 plataformas de telefonía que le entregan a uno los servicios. Entonces toda esa tecnología se ha vuelto fácil de usar. Comenzamos a usarla. Entonces llegan esos 1000, todos reciben una llamada. Perdón, no todos. Los que más usan la plataforma o los que tienen mejor calificación de prospección, los llamamos con AI. Como hola, y les decimos, esto es una llamada con AI, esto es lo que puedes hacer con Dapta. ¿Te interesa? Sí, sí me interesa, listo, bien. ¿Cuántos empleados tiene tu empresa? ¿Cuánto vendes? ¿En qué segmento estás? ¿En qué industria estás? ¿Cuántos vendedores tienes? De ahí, si es calificado bien, pues ahí ya pasa a la vendedora, Paula, y Paula les hace un demo que también lo clasificamos. O sea, si es grupal o si es demo 1 a 1 con el mejor clasificado. Y ahí pasa el cierre de venta. Entonces sube mucho el porcentaje de cierre. Ahorita estás usando el AI para precalificar. Correcto. Ok. ¿Puedes mostrarnos un ejemplo? Porque lo que yo... han hecho AI con mi voz. Agarran la voz del podcast y crean un AI. O sea, ya hay un Dan Macías androide por ahí en el mundo. Pero a mi edad me cuesta entender qué tan natural puede sonar, ¿no? Porque pues, los chatbots que a mí me han atendido en WhatsApp, por ejemplo, son malísimos, güey. O sea, son cero natural. Entonces, no sé si tienes un ejemplo para mostrarnos, para ver cómo podría ser una llamada hecha con inteligencia artificial. Sí, claro que sí. Tenemos muchos demos. A ver. Paula, ¿cómo te ha ido? Hola, Raúl. Yo te escucho muy bien. ¿Y tú qué tal? Me alegra saber que me escuchas bien. Estoy muy bien, gracias. Te llamo porque vi que te interesaste en cómo Dapta puede ayudar a industria a generar contenido de forma automática. ¿Te parece si dedicamos unos minutos a conversar sobre ello? Claro que sí, Paula. Yo me inscribo. Es de inteligencia artificial, ¿verdad? Exactamente. Dapta utiliza inteligencia artificial para ayudarte a automatizar procesos y generar contenido. ¿Yo puedo hacer la integración a cualquier CRM? Puedes integrar Dapta con tu propio CRM. ¿Aproximadamente cuántas personas trabajan en el tema de marketing? Son 3 nomás. Si quieres, hagamos una cosa. Lo que pasa es que ahorita estoy en una reunioncita. ¿Tú me puedes llamar en media horita? Lamentablemente no puedo agendar otra llamada, pero puedo confirmar la demostración que ya tienes programada. ¿Te gustaría que lo hicieras? Sí, es para el 11 de septiembre. La demostración está programada para el 11 de septiembre a la 1 de la tarde. ¿Te parece bien? Sí, señora, sí, yo estoy agendado. Perfecto, entonces confirmamos nuestra demo para el 11 de septiembre a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. Sí, señora, sí.
Genial, por favor revisa tu correo electrónico para acceder al enlace de la llamada. Que tengas un buen día. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, que estés bien. Eso es AI. Sí. No manches. mames. ¿Qué porcentaje de la gente se da cuenta que está hablando con un AI? Como el 1 de cada 10. 1 de cada 10 personas. Y Nos se damos incomodan. cuenta porque preguntan, como estoy hablando con un AI Ya. o una persona. Y creo que la pregunta va a ser cada vez más frecuente. Hay que tener en cuenta que para nosotros, por ejemplo, para mí, que yo ya lo escucho todo el tiempo, o tal vez para ustedes que ya lo han escuchado 2, 3 veces, puede ser evidente o uno le coge algunas cosas. Pero esas llamadas de venta se dan cuando la persona está saliendo de una reunión, cuando está en el carro, cuando Claro. responde Sí, claro. en cualquier momento o está pensando en otra cosa. No se dan cuenta. Para mí no es evidente. O sea, Sí. sí, para mí no es evidente. O sea, yo igual estoy muy inútil, pues, pero para nada me parece poco Sí, me natural. parece mucho más evidente, por ejemplo, tipo las grabadoras de cuando marcas al banco y de que... Claro. O de que, por ejemplo, O el político, güey. hay una grabadora que llama como estoy hablando con el responsable de no sé qué Claro. y tipo, y si tú contestas no, es de que, bueno, te llamo después o lo que sea. Pero eso es más evidente porque literal la voz es como estoy hablando y acá es como la morra suena como... Supernatural y, Sí. y me imagino que eso en 6 meses va a ser perfecto. Total. Y no en 6 meses. O sea, esta tecnología está avanzando tan rápido. Nosotros no hacemos la tecnología ni de voz ni de la telefonía. La magia de Dapta es que automatizamos el proceso de punta a punta. Desde conectarnos al CRM o a la fuente de generación de leads, que pueden ser ads o lo que sea. Nos conectamos a eso, nos conectamos a las mejores plataformas de inteligencia artificial. Por ejemplo, esta voz se genera con una plataforma que se llama Eleven Labs. Nos conectamos a la plataforma de telefonía, ChatGPT para el modelo o Anthropic o cualquier modelo. Y le entregamos a las empresas el flujo de automatización ya hecho, la automatización del proceso de precalificación. Enchufa tu CRM, ponle tu guión, tu playbook de ventas y qué campos quieres que se actualicen en el CRM. Listo, le damos eso listo para usar. Pero la tecnología por debajo es lo que está evolucionando impresionantemente. OpenAI saca un modelo cada rato. Eleven Labs se nutre por las voces de la comunidad, entonces la gente sube. Yo tengo mi voz clon también como tú Ok. y es pública, entonces uno puede buscar mi voz en Eleven Labs y usarla para hacer estas cosas. Entonces estas plataformas van evolucionando demasiado rápido. Esto es lo peor que va a estar esta tecnología en el resto de la humanidad. Exacto. Entonces eso es lo impresionante. Qué locura, güey. Qué locura. Buenísimo. Y esas, o sea, ¿cuántas llamadas puede hacer un AI al día? ¿O eso es como ilimitado? ¿O? Sí, en teoría es ilimitado, depende de las líneas de teléfono que conectes y obviamente se cobra por consumo. Entonces, el volumen va a depender de pues, qué tanto volumen tienes, ¿no? Tu cliente que más llamadas hace en un día, ¿cuántas puede estar haciendo? Sabes que no tengo idea, pero no miles, no sé, o sea, no tengo el dato, debería sacarlo. O sea, eso va a acelerar la prospección de una manera muy, Loca. pero muy Sí, total. absurda, güey. Claro, porque hay muchos procesos en los que la prospección no hacía sentido porque era muy caro. Sí. Claro. Hoy en día ya, y lo mismo con los costos, esto es lo más caro que va a ser. De aquí en adelante va a comenzar a bajar. Entonces va a subir calidad y bajar precio. Y una pregunta, Nico. Tú mencionaste en alguna entrevista que por ahí leí que una de las áreas que más uso tiene para lo que vende Dapta es marketing y ventas. Y yo quisiera saber cuáles son como, tanto de marketing como de ventas, cuáles son esos top 3 procesos que a lo mejor las empresas buscan más en la optimización y que tiene un ahorro impresionante en productividad para ellos. Nosotros cuando comenzamos a vender Dapta, vendíamos, o el producto base de Dapta es un integrador. Entonces es una plataforma libre de código, o sea, no se requiere ningún conocimiento técnico, donde yo conecto diferentes plataformas de software. Entonces, eso significa que en teoría una persona puede entrar y crear una automatización de cualquier cosa. Pero lo que hablábamos ahora de la especialización, es muy difícil salir a vender automatizaciones con inteligencia artificial. En Sí, general. claro. Nadie compraba.
Pero la magia también de nuestro producto es que pudimos ver qué hacía la gente, qué automatizaciones construían con las herramientas que les dábamos. Y las más comunes, las que se volvieron más comunes, fue construir automatizaciones para generar contenido para posicionamiento en SEO. Esa es la más básica que hacemos. 2, hacer agentes conversacionales para sus páginas web. Chatbot que te responda como una persona, pero que esté conectado con tu CRM, con tu catálogo de productos, con tu playbook de ventas, que conozca tu empresa mejor que tú. Ok. Y el tercero son las llamadas con inteligencia artificial, que pueden ser de prospección, de confirmación de demos, de ventas. Hay gente que hace ventas. En algunos casos nosotros en Dapta tratamos de confirmar una conversión a través de la llamada. Listo, perfecto, ¿te suena? Arranca en $99 al mes. ¿Te mando el link de pago? Sí, listo, tin, O sea, chao. cierres, pues. Sí, entonces hay gente que lo usa para procesos operativos en Estados Unidos. En Estados Unidos se pagan miles de dólares por lo que se llaman los call answering services, que simplemente hola, ¿con quién te conecto? Y esos casos de uso que son como muy básicos, pues le ahorran, no solo le ahorran a la empresa, sino le hacen tener un retorno a la inversión mucho más alta. Entonces, ¿por qué marketing y ventas se volvió nuestro foco? Porque es el área en la que la inteligencia artificial tiene un retorno a la inversión más evidente. De acuerdo. Claro. Si yo te digo, crea contenido para tu blog, pues tú no vas a ver ventas al otro día. Pero el día que sacas la inteligencia artificial de ventas y al otro día confirmó un demo y hiciste la venta, pues ya le ves el valor completamente. O si el mismo AI te hace una venta, pues ya le ves el valor instantáneamente. Entonces, el reto de la inteligencia artificial en este momento es cómo se le muestra al negocio que genera un retorno a la inversión real, en términos reales. Y marketing y ventas son los procesos que más evidentes hacen eso. No es solo ahorro en el costo, sino es subirte la productividad y el output. Claro, el volumen, lo que decías, oye, ¿cuántas llamadas de prospección puede hacer el AI? Tengo que hacer la pregunta clichésuda, güey, pero o sea, yo escuchando a tu Paula AI, yo sí me pregunto como, oye, ¿a cuánto estamos de que el AI pueda hacer una venta consultiva completa? Yo creo que ya hay empresas haciéndolo. O sea, como formulas la pregunta, ¿a cuánto estamos de que la AI pueda hacer una venta consultiva profunda? Ya. Ya hay gente que lo hace. Entonces, ya no es la flecha, ahora es el indio. Entonces, ya depende de nosotros cómo moldeamos esa inteligencia artificial, cómo le damos la data de entrenamiento, de aumentar lo que sabe el modelo de lenguaje. Hay muchas técnicas, o cómo creamos nuestros propios modelos, para que en mi caso, en mi negocio, en mi servicio, sea exitoso, que es muy diferente que sea exitoso para ti o para la persona que nos está escuchando. Entonces, creo que la tecnología ya está y es justamente lo que hacemos en Dapta. Como, mira, esta es la tecnología. Ahora dependes de ti, cómo le metes tu playbook de ventas, cómo le metes tu sistema de ventas. Y esto no es como AI, hazme un AI que venda y ya, chao. Depende de lo que tú le metas, cómo tú lo entrenes, el resultado va a ser positivo o negativo. O sea, ¿cómo va a cambiar el rol del vendedor en el futuro, en estos próximos meses o años, que tiene que empezar a hacer el vendedor para seguir teniendo chamba en 5 años? Sea polémico, papi. Dígalo. Yo creo que la inteligencia artificial va a afectar muchos trabajos y las primeras áreas en las que va a afectar, que ya está afectando trabajos, es en mercado y ventas. O sea, operaciones de call center, donde la venta es muy transaccional, muy directa, de hacer 1000 dials al día, ya se está viendo una desaceleración. A mí me preocupa mucho un país como Colombia, que depende mucho en el empleo de call centers. Empresas que tienen miles de personas, millones de personas. Creo que en Colombia trabajan millones de personas en call centers. Esos trabajos se van a ver muy afectados porque la venta es muy transaccional. Sí. Entonces, ¿cómo tiene que cambiar el rol del vendedor? Primero tiene que dominar todas las herramientas de inteligencia artificial. Si un vendedor en este momento no está usando ChatGPT, al menos es como un contador que no usa Excel. O sea, tiene que tener la herramienta básica. Y ya le vas subiendo capas. En nuestro equipo, por ejemplo, Paula es una persona que puede salir y desplegar agentes de inteligencia artificial que cumplan un propósito, hacer un experimento, decir,
queremos experimentar a ver cómo nos va con salud, con, no sé, odontólogos. Hagamos un agente de IA que prospecte odontólogos, a ver qué pasa. Y que tenga la capacidad de salir, construirlo y desplegarlo y que genere un resultado y luego retroalimentarlo. La capacidad del vendedor de poder hacer ese tipo de cosas, de usar estas herramientas de inteligencia artificial para potenciarse 10x, le va a convenir mucho. Y ahí, desde el punto de vista del empresario, si yo puedo tener un vendedor 10x más productivo, que va a ganar tal vez 10x más comisión, pues hace todo el sentido del mundo porque voy a seguir creciendo, ¿no? Y no tengo que comenzar a pensar en cómo estructuro mi equipo de ventas y que tengo SDRs o lo que sea. Igual creo que eso sí se necesita y pues la intervención humana, no solo en este punto, sino creo que en general, todas estas herramientas se tienen que ver como una extensión de la persona y no el reemplazo, sino cómo me vuelvo más poderoso, cómo me vuelvo más efectivo para potenciar desde el punto de vista del vendedor. O sea, mi embudo, se me olvidó cómo se llama. ¿El funnel o qué? No, el cálculo que yo hago para saber. El recetario. Mi recetario, si yo puedo multiplicar por 10x mi recetario usando 5 herramientas de inteligencia artificial, pues tengo que volverme lo suficientemente diestro en esas 10 herramientas para lograrlo. Yo lo que siento es que el vendedor tiene que empezar a convertirse como el gerente comercial, coach comercial, director comercial de su inteligencia artificial. O sea, sí, como hacer una estrategia de cómo va a llegar. Pero lo que veo es que tú, si empiezas a utilizar la inteligencia artificial, pues ya no necesitas SDRs porque la IA se vuelve tu SDR multiplicado por 10. Pero para que sea un buen SDR, tú tienes que coacharla para que a partir de lo que está pasando en el mundo real, de cómo reaccionan los clientes, pues tú vayas modificando los guiones para que cada vez tenga mejor porcentaje de conversión. Pero uno como vendedor sigue siendo el que ahorita alimenta la inteligencia artificial para que sea cada vez mejor. Sí, hay un dicho de ingeniería muy famoso que es garbage in, garbage out. O sea, basura entra, basura sale. Entonces, si yo lo estoy entrenando mal y le estoy diciendo, vende mi servicio de software a la medida, pues no va a generar ningún resultado. Pero si yo le meto mi mismo método, lo enseño a pensar como yo, lo enseño a seguir la misma estructura de pensamiento que yo hago cuando me involucro, tengo un encuentro con un cliente, pues el resultado va a ser mucho mejor. Y si luego le tengo la dedicación que le tendría a una persona de retroalimentarlo, de mejorarlo, pues muchísimo mejor. Entonces, es la realidad que está reemplazando muchas de las tareas más manuales y más operativas, pero también depende del vendedor cómo usa esas herramientas para volverse irreemplazables. Si tú te vuelves el duro de AI en tu empresa haciendo SDR, pues vas a poder, primero, tener un beneficio económico personal muchísimo más alto porque vas a vender más, vas a tener más comisión. Y segundo, te vuelves indispensable para la compañía. Buenísimo. De hecho, creo que hasta cierto punto tú lo mencionaste en esta conversación que pues ha habido, o sea, que los negocios grandes o así, pues sí te gusta viajar y te gusta como hacer esa confianza porque pues al final pues no todos los negocios se van a cerrar por teléfono a distancia ni todos los negocios, o sea, la gente va a tener inclusive más escepticismo, creo yo, porque como va a poderse replicar nuestra voz, vamos a podernos replicar en video, como que es ahí donde, o sea, yo creo que frente a todos los avances tecnológicos siempre se crea como una contracorriente. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el uso del celular con los niños, en un caso muy puntual, como ahorita sabemos todos los daños que genera en los niños de salud mental y de atención y de retención de la información cuando los niños usan el celular antes de los 2 años y pues más todavía en un periodo entre los 2 años y la adolescencia, ¿no? Y las redes sociales. Y ahorita se está generando todo ese movimiento contracorriente con información, conciencia de todos los efectos nocivos que tiene pues el que los niños tengan contacto con tecnología o con redes sociales a edad temprana. Y eso creo que va a pasar con la inteligencia artificial, como ya cualquier persona va a poderse hacer pasar por voz y por video por alguien más, la prueba de vida, digamos, o de ir en carne y hueso,
va a ser un poquito más importante, sobre todo para deals en donde hay más en riesgo. Claro, y mira que todo se conecta, porque si tú generaste la confianza a través de una marca personal, ya sea directamente o a través de la empresa, generaste confianza con contenido, con acercamiento a tu cliente, pues cierras esa brecha. Claro. Pero es 100% así. Pues en todos los aspectos de gente que publica contenido online, tú decías, alguien te creó tu bot. Ya eso lo puede hacer uno conmigo, con cualquier persona que publique contenido, lo hacen y se vuelve muy peligroso. Pero también es esa parte de la venta más consultiva, de confianza, la generación de la confianza, cómo calientas ese lead, se vuelve súper importante con redes, con marca personal, con contenido, con cursos, todo eso. Y yo creo que más bien la fortaleza de la inteligencia artificial es como toda esa parte de calificación. O sea, como de todo ese tiempo que toma o todo para realmente encontrar esos prospectos que sí van a o tienen más posibilidades de convertirse en venta, creo que es ahí donde ahorra mucho tiempo, porque en eso se pierde mucho tiempo en la venta, en prospectar a gente que no sirve, en tener reuniones eternas con gente que nunca va a comprar, que nada más te pide cotización y desaparece. Todo eso puede pasar a través del AI y inclusive sirve, ¿no? Algo que yo te quería preguntar es precisamente, pues tú hablas de que muchas empresas probablemente ya manejan todo su proceso de venta consultiva pues con inteligencia artificial, pero pues ¿tú cómo lo haces? Bueno, primero no creo que sean muchas, o sea, creo que ya alguien lo ha descifrado. Sí. Creo que es posible en este momento. No es mainstream, pero ya lo han descifrado. Otro punto es que, ya te respondo a la pregunta, pero otro punto es que la tecnología que permite que eso sea posible ya está al alcance de todo el mundo. Entonces esto ya no es una magia negra que hace una empresa súper específica que te vende carísimo, no. Esto ya es, el campo de juego está nivelado y esta tecnología está disponible para cualquier persona que haga 4 integraciones y tiene un agente conversacional. Entonces eso abre la posibilidad a muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo usamos nosotros inteligencia artificial? Nosotros no automatizamos todo el ciclo. Tenemos clientes que sí intentan y proyectos que van andando que quieren automatizar toda una venta en una llamada con búsquedas en la base de datos, mirando el CRM, mirando características súper personalizado, Nosotros tenemos un acercamiento un poco diferente. A mí me gusta primero automatizar lo más básico, lo más simple, lo que más tiempo nos consume, como tú lo dijiste, en la parte de prospección y calificación. Arrancamos con la confirmación de demos. Teníamos una tasa de no-shows altísima, muy, muy alta, porque de esas 1,000 personas que entraban, resulta que la agenda de Paula, nuestra vendedora, solo tenía disponibilidad en una semana después o en 2 semanas después. La persona ya a la siguiente semana, muchas veces al día siguiente ya ni se acuerda que agendó un demo en algo. Claro. Imagínate 2 semanas después. Ya hasta se enojan. Se enojan, claro. Entonces, lo primero es cómo hacemos que la gente vaya a los demos y que confirme. Pero eso se desprendía de un problema y era que pues Paula no tenía capacidad de hablar con todo el mundo el mismo día. Entonces luego resolvimos ese otro problema y era que llegaba un lead y ahí mismo alguien lo llamara y lo prospectara. ¿Es calificado? Bueno, ahí sí va a una llamada, a un demo 1 a 1 con Paula, que maneja nuestras ventas. ¿Qué hace eso? Que su calendario se libera porque las llamadas 1 a 1 que tiene, ya la tasa de conversión no es... Ya son súper filtradas. Exacto, ya el potencial de que ese cliente convierta es mucho más alto y se ve cuando uno mira las tasas de conversión de los cohortes, pues se nota mucho el cambio. Por un lado, de las asistencias a los demos, entonces ya no tenemos que hacer la confirmación del demo porque ya hicimos la prospección. Llega la persona al demo y ahí ya llega más caliente. Entonces lo usamos como en esos procesos muy puntuales, definir algo muy específico y ahí lo hacemos. El otro en el que lo hacemos es ya para clientes que nos piden que les enviemos una propuesta o que hagamos algo más específico, el follow-up. Te envía la propuesta, cómo la viste, cuándo quieres empezar. Muchas veces la gente pues simplemente no vio el mensaje o estaba ocupada o nació su hijo y se les olvidó. Claro. Y el follow-up se vuelve también algo que consume mucho tiempo. Entonces en follow-ups también lo usamos. Buenísimo. Pues lo tenemos. Listo. Nico, último mensaje de cierre para nuestros oyentes. No sé
¿qué les quieres decir? O si de que es cómo ser mejores vendedores o mejores empresarios, o si quieres hablar de que usen la inteligencia artificial, lo que quieras decir como último mensaje. Bueno, pues en Dapta estamos haciendo cosas muy innovadoras en automatización de procesos de mercadeo y ventas. No pretendemos posicionarnos o dar el mensaje de que estamos desarrollando magia oscura o magia negra. Tratamos de hacerlo lo más simple, lo más entendible, lo más básico posible para que una persona, un vendedor, un marketer que tiene un problema muy específico o que puede desbloquear su trabajo automatizando un proceso, lo pueda hacer. Entonces trabajamos muy de cerca con equipos de ventas para potenciar su rendimiento. Podemos ayudar a un vendedor que tal vez está teniendo un mal momento en generación de leads a generar 10x más leads, y luego podemos ayudarlo a que confirmen los demos para que suba su tasa de conversión y gane más comisión. Pues ahí es donde para mí se vuelve muy valiosa la inteligencia artificial. Entonces, si quieren revisarlo, es en dapta.ai, pueden entrar, crear una cuenta, o me pueden escribir a mis redes sociales, Nicolás Imagine, todo pegado, Nicolás Imagine, en TikTok, LinkedIn, Instagram. Donde más respondo es LinkedIn, pero me pueden seguir en todas y ahí publico contenido todo el tiempo. Buenísimo. Pues muchas gracias por estar por acá. Creo que aprendimos un montón. Esperamos que la audiencia también, y pues nos vemos a la próxima. De una. Muchas gracias. Chao. Bye, Hablamos. bye. Chao.